Efesios capítulo 6, versículo 10. Amén. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10. Le vamos a dar lectura del 10 al 18. ¿Ya? Amén. Dios bendiga a la iglesia de Castro. Amén. Dios bendiga a la iglesia de Castro, ¿cierto? El ministerio evangelístico, Isaías 61:1. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, de versículo 10 al 18. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Amén. así. Lleva un título que dice: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos al Señor. Padre eterno y maravilloso Dios, en esta hora, Dios mío, estamos en el momento más importante, que es poder escuchar tu palabra. Te pido, Dios mío, en esta hora que puedas tomar el control de este lugar como ha sido hasta aquí. Hemos alabado, hemos cantado alabanza, pero ha llegado el momento de escuchar tu voz. Amén. Y quiero que usted, Dios mío, use mi boca, como un día también leía, Señor, en tu palabra, que usted pondría trompeta, Dios mío, en nuestra Amén. boca. Sí, Así Señor. también use mi boca en este momento como instrumento en sus manos, y tome el control de este lugar. Bendiga a todo aquel que va a escuchar esta palabra, para que pueda ser recibida y de buena manera, y podamos aprender de lo que usted nos va a enseñar Amén. a la luz de su palabra en Sí, esta Señor tarde. Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Tomen asiento. Amén. Dios bendiga a David, porque David va a tomar atención en la palabra del Señor hoy día. Es importante que debemos saber, amados hermanos, que nosotros en este tiempo tenemos que saber que hoy día, como dice la palabra del Señor, Él nos trasladó a nosotros de las tinieblas a esta luz admirable. En Efesios habla también que, en Efesios capítulo 2, habla que nosotros estábamos, ¿cierto?, cuando estábamos sin Cristo. Dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ojo, mire, nosotros seguíamos las mismas costumbres, lo mismo que sigue el mundo, nosotros lo seguíamos antes. Por eso que el Señor nos ayuda a tener consideración y a saber entender a los demás, Amén. porque nosotros pasamos también por ahí. Así es, Señor. Estuvimos conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora yo hago una pregunta. Usted y yo, hoy día que estamos en Cristo, ¿seguimos siendo desobedientes? ¿Seguimos siendo hijos de desobediencia? Que el Señor nos ayude. Amén. Dios bendiga a mi pastorita Sonia, que hace días atrás cuando nos visitaba, ella nos decía algo y yo me quedé pensativo por lo que ella hablaba. Ella decía esta frase, decía que el libre albedrío el Señor nos dio a nosotros hasta que cuando nos conocemos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, es cierto, el libre albedrío dice que, que uno puede hacer lo que uno quiere, tomar las decisiones que uno quiera. Pero déjeme decirle que la pastorita usaba este refrán, lo repitió varias veces. Y yo por eso me quedó grabado y lo meditaba. Y claro, el libre albedrío se termina hasta cuando llegamos a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos, cierto, acá desobedientes. ¿Qué es desobediente? Hacer lo que uno
lo que uno quiere, ¿cierto? Ese es el libre albedrío. Si yo quiero, voy a la iglesia. Si yo quiero, oro. Si yo quiero, me levanto. Si yo quiero, me como. Ese es el libre albedrío. Entonces, muchas veces nosotros lo llevamos a la desobediencia, ¿cierto? Pero hoy día, estando en Cristo, ya nos acercamos a la obediencia del Señor. ¿Y cómo obedecemos al Señor? A través de su palabra. Por eso yo le preguntaba, hoy día, si estamos en Cristo, ¿cómo estamos? ¿Todavía decimos que tenemos libre albedrío? De ninguna manera. Si pensábamos así, hoy día el Señor nos da a entender, ¿cierto? Que hoy día, ¿cierto? Alguien opera en nosotros y es Dios. Cantábamos al inicio de este culto, Cristo nuestro jefe. Cristo nuestro jefe. Y a Él estamos sirviendo. Si Él nos dio la oportunidad de poder congregarnos hoy día, ¿cierto? Tener culto los días jueves y domingos. Tenemos que obedecerle a Él. No podemos llegar a decir por cualquier cosita ya vamos a suspender el culto. No, que el Señor nos libre. ¿Cierto? Tenemos que aprender a servirle, a ser obedientes a la palabra. ¿Cierto? Porque ya, hoy día ya no somos desobedientes. Fuimos desobedientes, no hacíamos caso a nadie. ¿Cierto? Pero hoy día que estoy en Cristo, yo quiero obedecer al Señor. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Hay un dicho que siempre lo usan. Yo creo que lo ha escuchado usted. En la obediencia está la ganancia. Cuando nosotros obedecemos, ganamos. Entonces, por eso debemos entender que en este tiempo el Señor nos habla a través de su palabra, ¿cierto? Que debemos tener por seguro que hoy día tenemos una lucha constante contra muchas potestades. Si ustedes supieran cuántas potestades andan en el aire. Mire, una de las cosas que nosotros nos podemos dar cuenta son los virus, las enfermedades. ¿Cuántos virus andan hoy día? El resfrío, usted se pasa al lado de una persona y no sabe qué virus anda trayendo y muchas veces por el aliento, por ya acercarse, ya se contagia. Entonces, imagínense cuántas cosas andan en el aire. Porque dice la palabra del Señor que, mira, en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando habla de las regiones celestes, está hablando, ¿cierto?, en el aire, en el cielo, en el aire. Por eso que nosotros muchas veces donde caminamos no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Pero eso es bonito cuando estamos en la obediencia de Cristo. Eso es lo bonito cuando estamos en los caminos del Señor. Porque si nos resfriamos, nos da un dolor de cabeza, Cristo lo va a permitir. Porque estamos en Él, ya no estamos sin Él, ya no andamos por nuestra propia cuenta. Si nos pilla cualquier cosa, estamos en Cristo. Cristo nos va a ayudar a pasar esa enfermedad. No quiere decir porque estamos en Cristo no nos vamos a resfriar nunca más o no nos va a llegar un virus. No. Ahora todo lo que nos toque va a ser porque Cristo lo permite. Amén. Entonces, por eso acá la palabra del Señor que vamos a tocar en esta tarde, este tema muy importante de la armadura de Dios que debemos tomar nosotros. El Señor nos dejó una armadura a nosotros como cristianos, para que sepamos, usted y yo, que ya sabemos cómo se maneja el diablo, cómo se maneja con su artimaña, cómo se maneja con su astucia, cómo se maneja disfrazadamente. Amén. Nosotros tenemos que saber y cómo podemos vencer con armaduras. Amén. Y el Señor hoy día nos va a enseñar esa armadura. A lo mejor lo hemos escuchado, lo podemos decirlo, no si lo sabemos, pero es bueno poder seguir meditando esto porque, amados hermanos, nuestra guerra, nuestra lucha es contra potestades, si usted quisiera ver cuántos demonios se levantan. Mira, a lo mejor muchos de los que llegamos a Cristo, el Señor nos hizo libres de muchas cosas horrendas. Una vez escuchaba a un siervo que decía, cuando predicaba, muchas veces de los que llegan a la iglesia, muchas veces no se sabe si esa persona está pasando su mente de violar a alguien o de matar a su esposa, a su esposo. Usted no sabe cómo trabaja la mente del hombre. ¿Se da cuenta? Pero hay personas que muchas veces llegan a la iglesia o andan en la calle y no saben lo que anda ocurriendo en su mente. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero el Señor nos da armadura a nosotros. Nos da armadura para poder defendernos en el día malo. ¿Qué dice el versículo
el versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Se dan cuenta? Mire, yo anoté acá, lo malo se acaba. Una cosa tenemos que entender, que cuando viene el día malo es porque van a haber días malos. ¿Se da cuenta que acá el Señor nos advierte? Este mensaje el Señor me permitía poder prepararlo el día a la tarde. Me daba un tiempo hasta hacer, mire, un bosquejo acá. Yo no estoy acostumbrado tanto de hacer hasta un bosquejo, de poder, ¿cierto?, irme bien profundizado en la palabra del Señor. Pero hoy día el Señor me permitía hacerlo así. Y es por algo. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos habla antes de tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ir más adelante de toda la artimaña del enemigo que se levante. Tenemos que ir más adelante porque el Señor nos dejó su palabra. Dice que esto es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando usted y yo estamos en la palabra, nos damos cuenta cuando el enemigo puede levantarse, inclusive encubiertamente. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice acá en el versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿cierto? Para que podáis estar firmes contra las asechanzas. ¿De quién? Del diablo. Mire, yo busqué el significado de asechanza. Lo que significa la asechanza. Mire lo que hace el diablo. Anda, es cierto, él tiene su manera de actuar. Y la palabra asechanza significa amenaza oculta. Eso significa asechanza. Una amenaza oculta o disimulada. ¿Qué quiere decir disimulado? Ocultar con astucia. Así es el enemigo. Esas son sus artimañas. Para que lo aprendamos a descubrir. ¿De dónde el Señor nos sacó a nosotros? Si estamos en Cristo, si decimos de alabar a Cristo. Yo me he gozado con lo que predicó el pastor hoy día. Que el Señor bendiga a nuestro pastor Sergio. Como le digo, mire, amenaza oculta o disimulación. Eso significa asechanza. Por eso dice que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Sin armadura no se puede hacer nada. Usted ve a un carabinero que va a parar un delito, que estén varios delincuentes que estén haciendo cualquier atraco. Y llega un carabinero, un detective, y llegan sin su armadura, no van a tener la autoridad. No van a tener la autoridad para parar el delito, porque van a ir sin armadura. ¿Cierto? Pero es distinto cuando llegan detectives o carabineros, llegan con la armadura, ya es distinto. Cambia toda la cosa. Por eso es necesario, como hijos de Dios, nosotros, ¿cierto? No es solo congregarnos. No es solo decir que yo voy a la iglesia, no sé, por cualquier motivo. Yo quiero aprender del Señor para vivir en estos tiempos. Y quiero, así como dice la palabra de hoy día, la armadura de Dios, yo quiero tener esa armadura. Porque de que van a venir días malos, van a venir. Y de eso el Señor nos quiere librar. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros fuimos derrotados cuando llegaron esos días malos? ¿Cierto? Yo por lo menos levanto la mano, soy sincero ante Dios. A lo mejor muchas veces yo fui vencido cuando llegaba el día malo. A lo mejor fui derribado porque, claro, nos descuidamos, no nos damos cuenta cuando somos vencidos. ¿Se da cuenta? Pero hoy día la palabra nos advierte que cuando lleguen los días malos, podamos tener esa armadura de Dios, ¿cierto? Para poder vencer contra toda acechanza del diablo. Cuando venga, ¿cierto? Acechanza quería decir, ¿cierto? Amenaza oculta o disimulada. Disimular es algo, es ocultar con astucia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a la armadura. ¿Cuáles son las armaduras que Dios nos dejó en su palabra? Amén. Vamos con la armadura número 1. ¿Quién nos puede ayudar ahí? ¿Cierto? Está en el versículo 14. ¿Ya? Para que cuando llegue el día malo, ¿cierto? Aprendamos a vencer. Y después dice estar firmes. Gloria a Dios. No es que usted va a ganar una batalla y se va a descuidar. No es que usted va a ganar, por ejemplo, llegaron las tentaciones
y usted dijo, no, hoy día pasé muchas luchas y alcancé a llegar a la iglesia y esto es todo. No, si usted venció, pudo llegar a la iglesia como pudo, eso no es todo. Sino que dice la palabra del Señor, cuando llega el día malo, habiendo acabado todo, dice la palabra del Señor que debemos estar firmes. Y por eso es necesario estar firmes y con la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Vamos con el versículo 14, donde dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la primera armadura? La verdad. Ceñir los lomos con la verdad. ¿Sabe que acá el apóstol Pablo, cuando habla sobre la armadura de Dios, da reflejo a los soldados romanos? Y toda la armadura que aquí salen es reflejo. El teléfono tiene que. No, sin teléfono. En la armadura que salen acá, ¿cierto? La que nombra el apóstol Pablo, habla de una armadura de la armadura de un soldado romano. Por ende, es que sale en esta armadura aquí, en la cual habla, primero, dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ahora, ¿qué podemos aprender de esa primera armadura? Ceñir vuestros lomos con la verdad. ¿De qué podemos aprender de esta primera armadura? Que tenemos que andar siempre en mentira, en engaño. Al contrario, tenemos que andar siempre en verdad. Y obviamente que no debe haber mentira. No debe haber nada oculto. No deben haber contraseñas, ¿cierto? Para los matrimonios. No puede haber contraseña en el Facebook. No puede haber contraseña en el WhatsApp. Amén. No puede, porque cuando uno oculta algo, también es como una mentira. Bendito sea el Señor. Cuando andamos en la verdad no debemos que temer. Eso es uno, ceñir los lomos con la verdad. Esa es la primera armadura, es andar en la verdad. Tener la verdad. Segunda armadura, dice vestidos con la coraza de justicia. Como le decía, está nombrando ahí ya la armadura de un soldado romano. Y ahí habla de la coraza de justicia. ¿Sabe lo que es una coraza? Lo que le defiende a usted. Por ejemplo, eso debe ser algo tan pesado. Por ejemplo, si le mandaban una lanza o una espada y lo protegía de aquello. Porque es una coraza, algo que te protege todas estas partes. Ahora, ¿qué podemos aprender de la coraza de justicia? ¿Cierto? Eso habla y claramente refleja a Cristo. ¿Quién es nuestra justicia de nosotros? ¿Quién es que nos justificó? ¿Quién nos justificó? Cristo Jesús. Él es el blanco perfecto. Él nos justificó a nosotros. Si hoy día nos llaman, ¿cierto? Hoy día nos llamamos justos, es porque no es por nuestra justicia, sino que porque tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Él es nuestra coraza. Él es nuestra justicia. Por eso si hemos pecado, si hemos fallado, si hemos ofendido a Dios, nos rendimos a Él y le pedimos perdón. Él nos perdona si nos apartamos del pecado. Él nos redime por algo. Él dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? A Jesucristo. ¿Quién? Él justo. Él es la coraza de justicia. Él nos cubre. Segunda armadura. Tercera armadura. La tercera armadura es los calzados, dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los calzados, los que ponemos, ¿cierto?, los pies. Hoy día, ¿cómo llegamos a la iglesia? Hoy día, ¿cierto?, ¿cómo llegamos, cierto? Es difícil hoy día llegar caminando. Hoy día llegamos en vehículos, ¿cierto? Bendito sea el Señor, porque nos tiene bendecido el Señor. Pero cuando en Isaías al parecer habla, dice que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Cuando usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y queremos ser llenos de la armadura de Dios, la tercera armadura es en la predicación.
Es anunciar el Evangelio. De que mis pies, ¿cierto? Antes era, le ponía chuteadores, era para jugar, ¿qué? A la pelota, fútbol. Le ponía zapatillas para ponerme al boxear, me ponía o cualquier zapato para X motivo me servía. Pero hoy día nosotros colocamos los calzados prestos del Evangelio. Amén. Buscamos zapatitos nuevos, nos vestimos bien, los lustramos, nos arreglamos bien. ¿Sabe para qué? Para predicar este hermoso Evangelio, para anunciar este hermoso Evangelio, para ir a la iglesia. Tercer armadura, el calzado presto del Evangelio. Cuarto, y vamos avanzando, ya nos queda poquito, amados hermanos. Cuarto, es el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo? Dice que, mire, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el maligno, ¿cierto? El enemigo, que el Señor lo reprenda, te tira dardo, es necesario que nosotros tengamos el escudo. El escudo, por eso usted refléjese, usted que ha visto a lo mejor películas romanas, ¿cierto? O sabe la armadura de los romanos y sabe lo que es un escudo. Todo lo que puede proteger un escudo. Esa armadura también el Señor nos pide a nosotros que nos tengamos. Ahora, obvio, yo creo que usted está entendiendo el contenido. No es que vamos a ir a comprar la armadura del soldado romano para tenerlo, ¿no? Eso es algo literal que se explica, pero estamos entendiendo lo espiritual de la armadura de Dios que quiere que tengamos, ¿cierto? El escudo de la fe. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué dice en Hebreos capítulo 11? Vamos a buscarlo, ¿ya? Vamos a buscarlo para ir con la palabra del Señor y no nos perdamos. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 11. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. A mi esposa lo leyó, a ver. 11:1. Ya, yo lo voy a leer más fuerte. Mire, dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad. Es pues la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Fe es creer en algo que no se ve. O sea, en este momento nosotros no estamos viendo mucha gente acá, pero creemos que Dios ya tiene a la gente preparada. Sí, Señor. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo puede llegar el enemigo? Amén. ¿Cómo puede llegar el enemigo a nosotros a atacarnos? A nuestra fe. ¿Sabes? Nos puede turbar y decir, mira, estás haciendo cultos. Mira las personas que llegan. ¿Cuántos hay? Mira que fallaron estos otros. Mira, hay cuántos que llevan años. Y les cuesta mucho. Nosotros estamos comenzando. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a tener el escudo de la fe para aprender a soportar todos los dardos del enemigo. Cuando el enemigo venga a atacar tu fe y te quiera tratar de desmayar y decir, mira lo que te está pasando por algo, no, y usted ahí se defienda con la fe, que es creer lo que no se ve. Aunque yo no veo, pero yo creo que Dios ya no tiene un lugar donde nos vamos a congregar. Esa es fe. Y tener la seguridad, no solamente decirlo, porque hay una vana fe. Hay muchos que dicen creer y no es fe verdadera. Nosotros tenemos que tener una fe verdadera, que vamos a tener un lugar, sí, que Dios nos va a dar un lugar, sí. Que van a empezar a llegar más gente, sí. Es necesario también el escudo de la fe, en la cual podamos defendernos contra todo dardo del enemigo cuando venga a atacar nuestra vida. 5. El yelmo de la salvación. Y ahí por eso seguimos, ¿cierto? El yelmo de la salvación es algo que se cubre acá la cabeza, es como un casco. Y justamente el casco cubre acá, en esta parte. El casco te cubre acá. Ahora, ¿por qué el Señor? Mire cómo es el apóstol. Por eso la palabra, hermanos, amados, cuando Dios da entendimiento es por algo. Cuando el apóstol Pablo dejó esta enseñanza es por algo. Mire, el yelmo de la salvación es lo que cubre todo esto alrededor.
Ahora yo le hago una pregunta. ¿Dónde ataca más el enemigo? ¿Ah? Acá. ¿Cuántas veces cuando nos ha fallado alguien, viene el enemigo acá? ¿A dónde viene? Por eso es necesario tener el yelmo de la salvación. Cuando Él venga, ¿cierto? Nosotros debemos tener con cuidado nuestra mente. Ocuparlo. Por eso Dios bendiga a mi hijo Felipe. Dios te bendiga, hijo Gonzalo. Ocupa tu mente en las cosas del Señor. Puedes buscar. Acá no vamos a ir en contra de que las redes sociales, YouTube, no. Si hay cosas malas, no tenemos que negar eso. En las redes sociales, en todo lo que hoy día tenemos a nuestro alcance, sí hay cosas malas. Pero cuando usted y yo queremos disponerlo en el bien, déjeme decirle que es una bendición. Ocupe su mente. Ustedes dos hijos. No solamente ustedes dos, todos nosotros. Todos los cristianos tenemos que ocupar nuestra mente en el Señor. Para que el enemigo no entre aquí y no le demos cabida. Sino que podamos tener el yelmo de acá, de la salvación. Puede llegar el enemigo y decirte, mira, fallaste. Y así va a ir a la iglesia. Mira lo que hiciste en delante, pecaste. Mira lo que hiciste. Te va a venir con la lista. El diablo te va a presentar con la lista delante tuyo. Te va a decir, mira, hiciste esto y todo. Y así vas a la iglesia. Y te va a venir acá. Pero ahí usted puede responder y tener el yelmo de la salvación. Usted sabe quién lo llamó, quién lo salvó. Es el 5. El 6, la armadura número 6, gloria a Dios para siempre, es y tomar el yelmo de la salvación, y ahí está inmediatamente el arma número 6, que es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la armadura número 6? La espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra, porque ahí también lo dice. La palabra de Dios. Porque ahí lo dice. Y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Cómo nos defendemos nosotros? Con la palabra, eso, ¿ve? Y esto es bueno porque se nota que se está entendiendo, se está recibiendo la palabra de Dios porque usted está confirmando. Está recibiendo el mensaje. Sexto es la palabra, la espada del Espíritu, ¿cierto? Que es la palabra de Dios. O sea, ¿qué nos enseña también el Señor? Que debemos aprender la palabra de Dios. Debemos defendernos. En Mateo capítulo 4, capítulo 4 en adelante, muestra cuando el Señor Jesús fue al desierto y cuando Satanás, el diablo, se le presentó, ¿cierto? En una parte le usó la palabra también. El diablo también conoce palabra, también conoce Biblia. Pero es ahí donde nosotros podamos usar la palabra de Dios, ¿cierto? Para poder decir como Jesús le dijo a Satanás, escrito está también. Cuando el diablo te venga con una palabra, te diga la palabra, a Jesús le dijo así. A Jesús le dijo así, échate abajo. Lo llevó al pináculo de un templo y le dijo que se eche abajo, porque escrito está, le dijo, que si él se echaba abajo, Dios le iba a enviar ángeles para que no lo deje caer. Mire, imagínate. El diablo le puede aparecer con cada cuestión a usted. Hasta para que se suicide, que a lo mejor usted va a tener salvación. Algunos dicen, amados hermanos, algunos dicen, no, si yo acepté a Cristo, no importa que esté descarriado, en el último minuto que llegue la muerte a mi vida, el último minuto que llegue, yo llego, me arrepiento y me salvo. Error. Porque la vida no lo tenemos comprado, no lo sabemos. Podemos tener un accidente y mira, usted sale afuera, le cae un poste de luz, ¿alcanza a arrepentirse? Sale afuera, lo atropellan, ¿alcanza a arrepentirse? Porque muchos han tomado el ejemplo del ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz al último instante se arrepintió, pero eso no es para todos. Todos no vamos a tener esa posibilidad. Por eso, ¿cómo nos debemos defender cuando viene el enemigo con palabra también? Nos saque la palabra de Dios, nosotros podamos defenderlo con escrito está también. Así lo reprendió Jesús. Escrito está también. Es necesario tener la palabra, aprender la escritura para que nos podamos defender contra toda acechanza del enemigo. Yo quiero recalcar algo.
Y justamente, miren cómo Dios confirma. Hoy día vi las redes sociales de que compartieron este mismo mensaje en las redes sociales. Alguien lo publicó ahí y salía la armadura de Dios. Y siempre yo he visto esto. Siempre he visto esto, que muestran la imagen de un soldado romano y muestran 6 armaduras. Muestran, ¿cierto? Ceñidos los lomos con la verdad, muestran la coraza de justicia, muestran los calzados prestos del evangelio, muestran el escudo de la fe, muestran, amados hermanos, el yelmo de la salvación, y el último, muestran la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muestran 6 armaduras. Pero la palabra del Señor a mí me enseña que hay 7. 7 armaduras. Y muchas veces la 7ª no la queremos tomar. Y hasta aquí vamos a dejar el mensaje. Hasta aquí vamos a ir terminando. Para que nos quede grabado. ¿Y sabe cuál es la 7ª? Aleluya. La 7ª armadura, mi esposa lo dijo, es la oración. La oración. La oración eficaz del justo. ¿Qué dice? Puede mucho. Mire, dice, con esto vamos a terminar. El versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo le preguntara a usted, ¿usted ora por nuestros hermanos en Brasil? ¿Ora por nuestros hermanos en Israel? ¿Ora por los hermanos que están en México? ¿Ora por los hermanos que están en Perú, en Argentina? ¿Ora con los hermanos que están en otras naciones, otras lenguas, otras tribus? ¿Ora por aquellos? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos lo que es la oración. Muchas veces la oración pensamos que es solamente Señor te pido esto, Señor te pido por mí, por mí, por mí. Pero la oración va más allá. Por eso, a lo mejor usted no lo va a entender. Porque hasta aún nosotros mismos nos ha costado el tema de la oración. Pero cuando vamos adquiriendo responsabilidad, vamos entendiendo esto. Hoy día usted va aprendiendo que cuando usted algún día escuche por ahí que hay 6 armaduras, usted pueda decir, no, un día escuché en tal lugar de un hombre que no lo conoce nadie a lo mejor, pero el pastor tanto decía que había una 7ª armadura y esa era la oración. ¿Por qué cree que Jesús apartaba tantas veces a orar aparte? ¿Sabe cuánto iba a orar Jesús? 2, 3 minutos. ¿Iba a orar 2, 3 minutos, no? ¿O era más? Más. ¿Cuánto oramos nosotros? Aquí no es para que quedamos avergonzados, no. Porque inclusive los discípulos, cuando Jesús oraba, los discípulos los pillaban durmiendo. Los discípulos, los que andaban ahí reprendiendo demonios, echando fuera demonios, los que andaban haciendo milagros también. Ellos también eran malos para orar, así como soy yo y lo somos todos. Por eso si recibimos la 7ª armadura también, así como recibimos las 6, debemos recibir la 7ª armadura, que es la oración. Porque con eso podemos derribar, dice la palabra del Señor, fortaleza. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor por su palabra. Amén. Pongámonos en pie y le damos gracias a Dios por su palabra. Para que corte el nombre.